encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. En este día estamos llevando el hogar, el matrimonio. Estamos poniendo las familias y pidiendo a Dios que nos dé como Padre sabiduría para hacer la voluntad de Él y no la nuestra. Queremos darte la bienvenida a ti que por primera vez sintonizas esta red de canales. Estamos llevando como matrimonio el hogar. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración, te damos la bienvenida. Queremos, ante todo, darle gracias al Señor por un día que nos permite la vida, que nos da la gracia de estar delante de su presencia, y es el motivo en este día de consagrar el matrimonio, de pedir a Dios sabiduría para nuestros hogares. Queremos dedicar este tiempo a la presencia del Espíritu Santo para que Él sea el que dirija y el que domine el hogar y la familia. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a hacer la oración, suplicando al Señor su misericordia, su gracia y su favor. Vamos a hacer la oración en este momento. Padre amado, aquí de rodillas humildemente nos acercamos ante tu presencia con un corazón humillado, un corazón quebrantado, reconociendo, Señor mío, que tú has demandado, Señor amado, que la palabra de Dios sea la que edifique el hogar, y hemos sido rebeldes, hemos sido necios. Por eso los hogares y las familias están siendo perturbadas por el enemigo. Te ruego ante todo la sabiduría divina como padres, y rogamos ante todo que nos perdones la indiferencia, sabiendo hacer lo bueno, cometemos faltas. Perdona, Señor, ese pecado, y da gracias, Señor, en este día, en el cual como hogar, como matrimonio, venimos a buscar sabiduría divina, a buscar tu gracia y tu perdón. Oramos ante todo, Señor, por el hogar y el matrimonio, y pedimos que perdones el pecado. Que des gracia para que la luz de tu presencia ilumine, Señor, los corazones de cada uno de nosotros,
y podamos dar, Señor mío, el consejo divino. Gracias te doy, Señor, por este tiempo de hogar y de matrimonio. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Queridos hermanos, queremos poner la base del ministerio de oración, la palabra de Dios que está en el libro de Eclesiastés 2:13. Aquí el Señor nos habla de lo que se va a testificar en este día y pidamos a Dios su gracia, su favor y su misericordia. El libro de Eclesiastés 2:13 dice: he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Hermano querido, no hay nada más mal que estemos con una necedad, que eso implica, eso, hermano, quiere decir ignorancia, que muchas veces por estar con una actitud necia no tenemos luz ni conocimiento de su verdad, porque todo lo que se hace es conforme a lo que nosotros decimos. Pedimos en este día que el tema que se va a dedicar es lo que dice el libro de Eclesiastés. Dice que el necio, hermano, siempre está dispuesto a tener la razón. El tema de este día, de necio a sensato. Pidamos que en cada uno de nosotros esté la sensatez de Dios y como matrimonio podamos entendernos, comprendernos cada día más. Sergio, de lo que Dios va a hablar es de necio a sensato. Pedir la sensatez de Dios para que Dios nos ilumine y nos dé gracia en lo que se va a testificar. Oigamos, y si tienes la Biblia, si tienes ese libro, comprueba que lo que se menciona, Dios lo habla. Compruébalo, querido hermano, y si no, anote el versículo y que en el tiempo que estés pasando aflicción, vea lo que dice la palabra de Dios y sentirás consuelo en tu hogar y en tu familia. Así es. Amén. La palabra de Dios, hermanos, ilumina nuestra mente. La palabra de Dios nos educa. La palabra de Dios, hermanos, nos dice dónde estamos cimentados y dónde está puesta nuestra fe, nuestra confianza, pero también nuestra obediencia a Dios. Todo hombre sensato, hermanos, se apoya en su fe, en lo que está escrito, en obedecer su santa ley y en obedecer su ley moral. Sin en cambio, el hombre insensato es aquel que no tiene un juicio bien fundamentado, es aquel que está ligado en desobedecer y esta desobediencia lo lleva a ser un hombre insensato. Es por eso, hermanos, que la necedad que muestran algunos es una demostración de poca inteligencia o de un razonamiento equivocado. El necio se caracteriza precisamente por su ignorancia en las cosas de Dios. Por lo tanto, es opuesto totalmente a la sabiduría. Y Salomón lo declara en este versículo. Y se ha visto que la sabiduría, entendiendo por sabiduría el conocimiento. En este caso es el conocimiento de Dios que adquirimos a través de su palabra. He visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, como la luz a las tinieblas. En las tinieblas, ¿quién habita? En la oscuridad, ¿quién habita? La maldad. Sin en cambio, la sabiduría de Dios es una luz que viene a separar la maldad de la vida del hombre. Por eso, hermanos, el sabio que dice tener conocimiento es quien tiene el temor a Dios, porque a mayor conocimiento que se adquiere de Dios a través de su palabra, mayor temor le tengo. Pero el temor que le tenemos es un temor reverente, no es un miedo, sino es temor reverente hacia las cosas de Dios, y por eso obedezco. Sin en cambio, hermanos, el necio no piensa y precisamente actúa por necedad, por no obedecer, que es un síntoma de que hay maldad en su corazón. Descuida la obediencia a Dios
y descuida la obediencia a Dios, porque es atraído a los placeres, a la comodidad del pecado. Ese es el necio. Muchos se sienten cómodos viviendo en este tipo de actitud, infidelidades, mentiras, intemperancia y toda cosa que la maldad acarrea. Por tanto, la necedad, hermanos, es un síntoma de maldad que están relacionados. Al no obedecer a Dios, hermanos, caigo en una necedad. ¿Y esto qué ocasiona? Una maldad. Y se manifiesta la necedad de diferentes maneras en el hombre, porque todos tenemos diferentes caracteres y por lo tanto, hermanos, tenemos diferentes manifestaciones de maldad. La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de los Salmos, en el capítulo 92, versículos 5 y 6. Cuán grandes son tus obras, dice el salmista. Oh Jehová, dice, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Por mucha sabiduría que usted pueda manifestar en cuanto al conocimiento que usted puede tener, si no está obedeciendo lo que Dios le manda, es un hombre insensato. Porque la misma escritura nos está diciendo que los pensamientos profundos de Dios, hermanos, sobrepasan la necedad del hombre. La diferencia de los pensamientos de Dios y los pensamientos del hombre común, hermanos, son muy marcados. El hombre piensa en el tiempo que está viviendo. El hombre piensa en el día que vive. Sin en cambio, Dios piensa en la eternidad. Dios ve mucho más adelante de lo que nosotros vemos. Los placeres que disfrutamos en este tiempo, hermanos, son pasajeros. Por eso el hombre egoístamente piensa en el tiempo. Sin en cambio, Dios está pensando en la eternidad, es decir, en la salvación de tu alma. Amén. El hombre piensa en sí mismo. De una manera egoísta pensamos en satisfacer nuestras necesidades, nuestros placeres, nuestros deleites. Sin en cambio, Dios piensa en los demás. Dios piensa en dar. Dios piensa en que seamos felices. Dios piensa en nuestra salvación. En eso piensa Dios. El hombre piensa en lo que puede obtener. Dios piensa en lo que puede dar. Ahí está la gran diferencia en el contraste del pensamiento de Dios y el pensamiento del hombre. Por eso David decía, cuán profundos son tus pensamientos. Y nosotros debemos, hermanos, de llegar a ese nivel de pensamientos de Dios, pensar en los demás, pensar en lo que podemos dar, pensar en nuestra eternidad, pensar en mantener nuestra salvación. Esos son los pensamientos profundos de Dios. Y el que esté en contra de eso, hermanos, es un necio. Por mucha sabiduría que usted pueda tener, hermanos, si no se alinea usted a los pensamientos de Dios, somos hombres insensatos. Los pensamientos de Dios, hermanos, están muy por encima de la comprensión del hombre necio, porque sus pensamientos están embotados en su maldad y muchos niegan comprometerse con Dios. Esa es la triste realidad que se vive y eso es lo que está escrito aquí en el libro de los Salmos, en el capítulo 14 y el versículo número 1, la escritura dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien.
En hebreo la palabra necios la define como una persona con deficiencia moral o con deficiencia intelectual. Eso es lo que en hebreo significa la palabra necio. Un hombre que moralmente está contaminado. Un hombre que intelectualmente acomoda las cosas a su propia manera de pensar. Por eso el necio siempre defiende su posición. Y aunque esté viendo que las cosas son blancas, él dice que son negras. Y no lo saca usted de esa posición. Y si se encuentra en un lugar inestable donde se le comprueba que realmente lo que está diciendo es una insensatez, entonces ya no afirma que es blanco, pero tampoco afirma que es negro, afirma que es gris. Esa es la incapacidad moral del hombre. Y esto lo podemos trasladar a nuestra vida cotidiana. Por eso estamos dando estos ejemplos. El necio puede profesar creer en Dios. A cualquiera que le pregunte usted que si cree en Dios, le va a decir que sí. Pero si en cambio no conocen a Dios. ¿Y por qué no lo conocen? Porque no lo obedecen. Y al no obedecerlo, hermanos, caemos en desobediencia. Y esa desobediencia, ¿qué nos lleva? A la necedad. Y nos acarrea muchos problemas. Por eso que el hombre necio, hermanos, no puede profesar creer en Dios, porque está en contra de lo que Dios dice. Pero en su corazón, hermanos, aun y cuando conozca de Dios, no lo conoce. Y esto está escrito aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 1 y el versículo 21. El apóstol Pablo le dice en su epístola a los romanos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, se enorgullecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando el necio, por tener un corazón entenebrecido, no acepta la verdad, en su razonamiento especula con vanas ideas y profesan ser sabios. El necio es muy difícil, hermanos, de que usted lo pueda convencer de que lo que está profesando, de lo que está diciendo está mal, porque está en una necedad. Por eso la Escritura dice, pues habiendo conocido a Dios, ellos conocían la ley de Dios, ellos conocían la ley moral de Dios, pero sin en cambio, hermanos, había necedad en su corazón. ¿Por qué? Porque no la obedecían. Y ese es el necio. Aunque conozca que hay un Dios soberano y creador, no lo obedece. Y por lo tanto cae en una necedad. Insistimos mucho en este punto, hermanos, porque muchas veces no logramos captar lo que significa ser un necio. Lo tomamos de una manera ligera. Pero a la luz de la Escritura, la misma Escritura nos está mostrando que el necio es un desobediente, que aunque conozca a Dios, está alejado de Dios. En el versículo 22 de Romanos 1, la misma Escritura lo sigue diciendo. Profesando ser sabios, se hicieron necios. A la sabiduría que se está refiriendo es al conocimiento. Ellos decían conocer a Dios, pero sin en cambio no lo obedecían. Por eso la Escritura dice, se hicieron necios. Cuando nosotros conocemos de la ley moral de Dios, de los 10 mandamientos, cuando tenemos su ley escrita en la santa palabra de Dios y decimos conocerla, pero si no la obedecemos, somos necios, somos desobedientes. Y eso es lo que el apóstol le está transmitiendo a la iglesia, a los romanos, en su carta a los romanos. Cuando el hombre, hermanos, se aparta del verdadero conocimiento de Dios
y cae en desobediencia por su supuesta sabiduría, el resultado que acarrea es inevitable. Cae en la necedad y muchas veces se manifiesta en otro tipo de pecado, como la idolatría. La idolatría no nada más se está refiriendo a la adoración a imágenes o a la adoración a esfinges. La idolatría también se manifiesta en otro tipo de cosas. Idolatría a las riquezas, idolatría al dinero, idolatría a la moda, idolatría al poder, y muchas otras cosas. Y a eso se refiere la Escritura. Aquí en el versículo 23 el apóstol lo dice y especifica a qué tipo de idolatría se está refiriendo. Y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Los hombres, hermanos, dominados por su necedad, se alejan del verdadero culto a Dios, del verdadero Dios incorruptible, como la Escritura lo dice, y lo cambiaron por la adoración de imágenes y algunas de ellas a semejanza de hombres, reptiles y cuadrúpedos, como dice la Escritura, tal como en la antigüedad se adoraba. Y todo esto es como consecuencia de la necedad que nos lleva a la inmoralidad. Este tipo de adoración, a este tipo de imágenes, de figuras, lo vemos muy común, desafortunadamente. En nuestros días, hermanos, es muy común que nosotros veamos representaciones de bestias, de animales y de cosas que ofenden a Dios a través de una diversidad de productos, a través de una diversidad de imágenes en la televisión o en los medios sociales, y al hombre ya se le hace común, pero ellos están cayendo en idolatría, hermanos, por querer tener una marca, una esfinge de algún producto, cuando ellos están de una manera idolatrando lo que Dios dice que no tenemos que hacer. Es por esto que nosotros caemos en la necedad cuando hacemos lo que Dios nos dice que no tengamos que hacer. Aquí en el libro de Proverbios, capítulo 13, y el versículo número 16, la Escritura dice: todo hombre prudente procede con sabiduría. ¿Quién es el hombre prudente? El hombre prudente es el hombre sensato, el hombre equilibrado, es el hombre que muestra el verdadero temor a Dios, es el hombre que tiene un buen juicio moral y mental. Por eso la Escritura lo dice: todo hombre prudente procede con sabiduría, es decir, con conocimiento. Antepone la ley moral de Dios y antepone el conocimiento de la palabra de Dios y lo manifiesta por obra. Mas el necio, y aquí viene el contraste, manifestará ¿qué? Necedad. El prudente, hermanos, manifiesta bien juicio, actúa con templanza, actúa con moderación, porque tiene conocimiento de lo que a Dios le ofende. Y si a Dios le ofende y nos los advierte y lo pone por escrito en contra de la adoración y culto a imágenes, lo tenemos que obedecer. Lo tenemos que obedecer. Pero el necio manifiesta sus desvíos, aún en público, porque no le importa manifestarlos. Por eso vemos muy comúnmente en la calle gente que trae esfinges, gente que se imprime en su ropa imágenes de dragones, de bestias, y los andan luciendo, siendo, hermanos, que ellos mismos están manifestando el no obedecer a Dios a través de su necedad. Y usted va a decir: esas son simplezas. Pues tal vez hay quienes lo tomen de esa manera.
Pero nosotros estamos leyendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no enseña simplezas, enseña cosas profundas y que por nuestro propio beneficio debemos de obedecerlas. Es por eso, hermanos, que en esta oportunidad estamos considerando este tema de necio a sensato. Amén. Estamos llevando la familia, estamos llevando el hogar, que es la institución sagrada del Señor. ¿Qué permitimos, hermano, a través de la necedad? ¿Qué estamos permitiendo en nuestro hogar? ¿Qué cosa consentimos con nuestros hijos, con nuestros nietos? La necedad está ligada en el corazón del joven. Eso lo dice el libro de Proverbios. Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios, buscar el consejo de Dios a través de este santo libro. Como matrimonio, como familia, pedir cada día al Señor su luz, su revelación, discernimiento para lo que tenemos que tomar decisiones en nuestra vida para nuestros hijos. En el hogar, hermanos, es donde más actúa el enemigo. Todo lo que se vive en este tiempo está, hermano, desde el hogar, de lo que enseñamos, de lo que se practica, de lo que permitimos. Por eso, hermano, el culto familiar es precisamente para que cuando nosotros hablamos con Dios, que es orar, el Señor, hermano, a través de su palabra nos da la dirección, nos da el conocimiento y nos da la enseñanza para que ese hogar esté establecido en firmeza. Estamos llevando, hermano, de necio a sensato. Pidamos que el Espíritu Santo dé la convicción en tu corazón. Si por primera vez, hermano, te has enterado de que se lleva un culto familiar, Dios lo demanda. Dios de un principio, hermanos, desde que creó a la primera pareja, tenía una relación con ellos. Y eso se llama orar. Eso se llama hablar con Dios. Pero tristemente el enemigo, hermano, desbarató el plan de Dios por el pecado. El culto familiar es precisamente para pedir un cerco protector que Dios dé gracia en tu matrimonio, con tu pareja, con los padres, con los hijos. Pedir en este día que lo que Dios nos está hablando no lo tomemos en saco roto. Que Dios dé gracia, hermanos, para que lo que Dios nos está hablando lo busquemos con temor y temblor. La familia, hermanos, es sagrada para Dios. Todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Y Dios nos puso como mayordomos para cuidar los bienes que Él nos ha dado. Por eso en este día, Sergio, lo que Dios está hablando es de la necedad. Amén. La necedad es falta de ignorancia. Por eso tenemos que buscar el conocimiento de Dios para que Dios a través de su luz quite todo aquello que el enemigo pone para estorbar la salvación y alejarnos cada día más de su presencia. Cuando una persona se muestra necia, hermanos, solamente a través de oración, a través de pedir ayuda divina, puede Dios cambiar ese corazón de necedad y transformar la vida de aquel que quiere imponer su voluntad y no la de Dios. Por eso estamos llevando el culto familiar. Hoy, Así es. Entonces comentábamos, hermanos, que el hombre necio demuestra poca inteligencia. Tal vez muchos no lo quieran reconocer, pero no lo decimos con el afán de ofender, sino porque es una realidad. El hombre necio, hermanos, deja una verdad por una mentira. Porque con tal de quedar bien con los demás, se afianza en una mentira para creer que está diciendo una verdad. Por eso decimos que es poco inteligente, porque tenemos la oportunidad de reconocer que estamos equivocados. Y nada nos puede costar, no es ningún esfuerzo extraordinario el reconocer que estamos equivocados. Pero el egoísmo del hombre, hermano, se manifiesta y defiende su necedad. Por eso decimos que es poco inteligente, porque tiene un razonamiento que está equivocado. La palabra de Dios nos ha llevado, hermanos,
a ver cómo Dios rechaza totalmente ese tipo de actitudes en el hombre que verdaderamente es temeroso de Dios. Y así como hemos leído por la Biblia, como una manifestación de la necedad del hombre lo lleva a la maldad y puede caer en todo tipo de idolatría, también hay otras manifestaciones de maldad que nos llevan a cometer faltas delante de Dios por la necedad del hombre. Vamos a tocar un tema, hermanos, que es muy divisible. Es muy divisible, hermanos, porque hay mucha controversia en el mundo. Pero nosotros nos vamos a fundamentar en lo que dice la Biblia. Estamos hablando, hermanos, acerca de los tatús o tatuajes y de las incisiones en el cuerpo. Esa es una forma de manifestar necedad porque no obedecemos lo que la palabra de Dios nos dice. Nosotros como padres, hermanos, orientamos, instruimos y educamos a nuestros hijos para que ese tipo de manifestaciones que son satánicas y paganas no las adquieran ellos en su propio cuerpo, porque todo eso ofende a Dios. Y eso es lo que dice la palabra, y esa posición bíblica, hermanos, es la que nosotros vamos a tomar. No vamos a tomar el concepto de lo del mundo. Por eso decíamos que es un tema divisible, pero sí vamos a tomar el concepto de Dios, y eso es lo importante. Aquí en el libro de Levíticos, capítulo 19 y versículo 28, la escritura dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. ¿Quién dice? Yo Jehová. Este es un mandato de Dios. Esta es una ordenanza de Dios. La palabra imprimir significa ¿qué? Marcar. Por ello, ellos en la antigüedad, hermanos, se arañaban con la uña o con un objeto afilado hasta conseguir una marca en su piel. Se hacían una cicatriz y se rellenaba con tinta. Esto es lo que conocemos como tatuaje. O sea, lo mismo que se hacía en la antigüedad, lo mismo que los pueblos paganos hacían, hoy en día se sigue haciendo, ya más sofisticado o modernizado, pero se sigue haciendo, se siguen marcando, imprimiendo en sus cuerpos con tinta en representación a imágenes, a ídolos, a leyendas, a cosas que se escriben. Y todo esto, hermanos, tiene un trasfondo pagano, donde se imprimían comúnmente, o se imprimen comúnmente, como en los tatuajes, bestias, ídolos, nombres, como señal de culto o adoración. ¿Quién distingue a quién pertenecen? Cuando usted se hace una marca, se imprime o se hace un tatuaje, usted está siendo sellado por una maldad. Porque todo tipo de tatuaje, por muy inofensivo que parezca, va en contra de un mandato de Dios. Por eso la escritura dice, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, cualquier tipo de impresión o cualquier tipo de tatuaje que nos hagamos en nuestro cuerpo, por muy sencillo que sea, y porque usted piense que no hay maldad en ello, va usted en contra de la palabra de Dios. Así lo manifiesta. No imprimiréis en vosotros señal alguna. ¿Quién lo dice? Yo Jehová. Y si usted incurre en este tipo de faltas, hermano, está desobedeciendo a Dios. Está cayendo en maldad y es usted un necio. ¿Por qué? Porque no obedece la palabra de Dios.
terminantemente Dios prohíbe este tipo de manifestaciones y que laceremos nuestro propio cuerpo. Y Dios sabe por qué lo hace. Porque el cuerpo que tenemos no nos pertenece. Porque el cuerpo es santo, es puro, está apartado para el Dios creador y omnipotente que nos los concedió. Y como tal, nosotros debemos de cuidar este cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Aquí en el libro de Levíticos capítulo 19 y el versículo número 2, la escritura dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Levíticos 19, 2. ¿Quién está hablando? Jehová. ¿A quién está hablando? A Moisés. Y le está dando esa instrucción. Levíticos 19, 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Pero usted está diciendo, se está refiriendo al Israel antiguo. No, hermanos. Se está refiriendo al Israel antiguo y al Israel moderno. Y el Israel moderno no son los que nacieron en Palestina. El Israel moderno, hermanos, somos aquellos que hemos adquirido la salvación de Jesús y nos hacemos parte de su pueblo, del Israel espiritual. O sea, que se está refiriendo a nosotros. Por eso aquí en Levíticos 19:2 la escritura lo dice. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo. Yo Jehová vuestro Dios. Ahí está escrito. O sea, no hay motivo por el cual nosotros podamos decir, yo no lo sabía. Y si nosotros somos santos, porque en nosotros habita el Espíritu Santo, y somos partes del pueblo adquirido de Dios, y somos partes del Israel espiritual, nos está diciendo, hermanos, que este cuerpo lo debemos de santificar y debe de ser glorificado para la gloria de Dios. Y una de las maneras está en obedecer lo que nos dice. Y si nos dice que no debemos hacer incisiones o rasguños, y cuando dice eso, hermanos, se está refiriendo a las perforaciones que se hacen en nuestro cuerpo, como los aretes o los piercing, o como cualquier otro tipo de alteración que hagamos en nuestro cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así como el Señor, hermanos, es inmaculado y es santo, Él desea que sus hijos sean sin mancha en cuerpo, en alma y en espíritu. Por ello, nos deja mandatos a obedecer. Aquí en el libro de Levíticos, capítulo 21, y el versículo número 5, sigue dando instrucciones la palabra de Dios para no caer en faltas que ofendan a Dios. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Estas recomendaciones, hermanos, iban dirigidas específicamente al sumo sacerdote. Y lo tenemos que decir porque así está escrito. Pero ellos mismos deberían de ser un ejemplo. ¿Para quién? Para el pueblo. Por lo tanto, estas recomendaciones van dirigidas a los ministros, pero también van dirigidas al pueblo, porque somos parte del pueblo de Dios. Porque mostraban santidad a Dios y no seguían prácticas paganas que ofendían a Dios. No harán tonsura en su cabello. O sea, ¿qué significa eso? La tonsura, hermanos, era un ritual pagano de cortarse porciones del cabello para identificarse. O se afeitaban parte del cuerpo cabelludo. Y esta práctica era común en los egipcios. Algunos hermanos se hacían señales en su propio cuero cabelludo y se rapaban la parte superior del cráneo y se hacían hoyos y se los afeitaban. Y estos eran cultos paganos. La tonsura se refiere a eso.
aquellos modificaban o imprimían o cortaban o se afeitaban partes de su cabello y daban forma a imágenes o a figuras. Y yo le pregunto a usted, ¿qué hoy en día no estamos viviendo lo mismo? Hoy en día, según la moda del mundo, ¿qué nos hacen señales en el cabello y se afeitan partes del cabello y muchos hasta se imprimen marcas? Es lo mismo que estamos viviendo el día de hoy. En la punta de sus barbas, hermanos, ellos se las cortaban de una manera cuadrada y muchos de ellos se ponían adornos en las barbas. Y todo eso estaba prohibido por Dios. ¿Por qué? Porque traía un fondo pagano. Y vuelve a insistir, ni en su carne harán rasguños, o sea, incisiones. O sea, no se colgarán cosas en sus orejas, en su nariz, en su lengua, en sus labios o en cualquier parte del cuerpo. Y todo esto está prohibido. Y todo esto, hermanos, es por la necedad del hombre. Porque si está escrito, la pregunta es, ¿por qué no obedecemos? Por la necedad del hombre. Esa es la conclusión. Ni en su carne serán rasguños. Si vuelve a insistir, pero no nada más se refiere a hacerse incisiones, sino se refiere a flagelarse, a maltratar su cuerpo. Mucha gente lo hace en ignorancia, lo que dice la palabra, o por su necedad. Y ellos piensan que con flagelar su cuerpo están cumpliendo mandas. Y esto, hermanos, está en contra de la palabra de Dios. Esto lo vamos a dejar de comentar de una manera muy superficial, porque es muy sensible para muchas personas, hermanos, que siempre han vivido con esa fe de flagelarse. Pero la postura bíblica, hermanos, está en que no lo tengamos que hacer. ¿Por qué? Porque Jehová lo está mandando. Entonces aquí reflexionemos, hermanos, y obedezcamos lo que dice a Dios. Ahora bien, si si Dios manda al hombre que no practicara este tipo de manifestaciones en su propio cuerpo, entonces ¿por qué lo hacen? Por necedad, por desobediencia. Por eso, hermanos, debemos de dejar de ser necios y debemos de debemos de llegar a ser sensatos, hombres equilibrados, moral, espiritualmente, que cuidemos el templo que Dios nos ha dado porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Otro motivo, hermanos, que también es un tema delicado, pero que lo vamos a ver a la luz de la Escritura. Y aquí no nos queremos meter en controversias, porque nosotros no somos nadie para juzgar a nadie. Lo único que pretendemos y hacemos, hermanos, es leer la palabra de Dios. Y la misma palabra de Dios es la que nos va a dar luz acerca de lo que tenemos que hacer y de lo que no tenemos que hacer. La misma palabra de Dios nos va a decir si somos sensatos o si somos necios. Y estamos hablando acerca de la homosexualidad. ¿Qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad? Que es un tema que siempre ha estado, hermanos, en el mundo, pero que últimamente, conforme los tiempos pasan, se está manifestando de una manera más ofensiva delante de Dios. 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 9, la Escritura lo dice, referente al tema de la homosexualidad. 1 Corintios 6, 9, la Escritura dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no te equivoques, no seas necio. Dice, ni los fornicarios, y aquí da una lista de quienes no heredarán el reino de Dios. Y esto está escrito, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿No sabéis, dice el apóstol Pablo,
Y esta es una pregunta afirmativa. Es decir, ciertamente lo sabes, porque está escrito y porque está su ley moral. Entonces sí lo sabemos. Por eso es una pregunta afirmativa. Y enumera una serie de faltas o necedades de principios de rectitud que nos hacen culpables, a los que incurren en estos delitos. ¿Quiénes son los injustos? Los injustos son los codiciosos, los egoístas, los ambiciosos. A eso se está refiriendo. Dice, ni los fornicarios van a heredar el reino de Dios, los que tienen relaciones sin estar casados. Y este es un tema, hermanos, que da mucho para qué hablar, pero eso se lo dejamos a que la misma palabra de Dios, hermanos, caiga en nuestro corazón y nos haga reflexionar. La virginidad tanto del hombre y de la mujer, hermanos, debe de llegar en esa condición al matrimonio, no antes del matrimonio. Porque si usted tiene relaciones antes de casarse, de hacer un voto, un pacto con Dios, usted es un fornicario. La misma palabra de Dios lo está diciendo. Ni los idólatras. En este caso se está refiriendo a los que tienen un desenfreno sexual, a los adúlteros, a las relaciones fuera del matrimonio, eso está claro. Pero luego dice a los afeminados, dicho de un hombre que en su persona, modo de hablar, acciones, adornos, se parecen o se quieren parecer a las mujeres. Dios hizo al hombre y a la mujer, no hizo un tercer sexo. Los que se echan con varones, y aquí ya es más clara y más específica la Biblia, es decir, lo que hoy se conoce como homosexuales, hombre con hombre y mujer con mujer, en femenino lesbianas. Si alguien persiste en practicar estos malos hábitos, serán excluidos del reino de Dios. Por eso nuestra posición es la bíblica. Por eso nosotros obedecemos. Por eso nosotros somos sensatos y temerosos de Dios. Porque no practicamos este tipo de aberraciones que Dios prohíbe. Levíticos 20:13, la escritura dice, si alguno se ayuntare, ayuntar quiere decir juntar o unir, como una mujer, abominación hicieron ambos, el varón con una mujer, abominación hicieron ambos, han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Y la ley de Moisés era mucho más fuerte. Estos pecados, hermanos, son perversos y vergonzosos. Tener relaciones fuera del matrimonio, tener relaciones sin casarse o tener relaciones con personas del mismo sexo. Este tipo de prácticas son vergonzosas delante de Dios y son perversas, porque Dios así lo dice. Y todo esto por la necedad de no obedecer la palabra de Dios. Dios, hermanos, está en contra de todo tipo de homosexualidad que Él está refiriendo. Pero también Dios, hermanos, es un Dios de justicia, porque castigará a los que participen en este pecado. En Corintios, la palabra de Dios nos decía que no heredaremos el reino de Dios los que practican tales cosas. Y aquí en el libro de Levítico dice que ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Era una ley muy estricta. Ahora la muerte ya no es física, ahora la muerte es espiritual. Y su sangre será sobre ellos, quiere decir que nuestra culpa está sobre nosotros. A eso está refiriendo. Todo esto está en completa oposición al plan divino, referente a la procreación de la familia a través de la unión de un hombre y una mujer. Y eso está escrito. Mateo 19:5, la escritura dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
El ser uno, hermanos, implica la unión sexual, porque de ahí vienen los hijos, y la unidad en mente, en cuerpo y en espíritu. Esa es la unión que el Señor desea. Nos da una responsabilidad de formar nuestro propio hogar, sin olvidarnos de nuestros padres, porque es un mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero también ya tenemos la responsabilidad de nuestro hogar con nuestra esposa. Varón y hembra los creó, y los dos serán una sola carne. Y de ahí viene la familia. A la vista de Dios, hermanos, el marido y la esposa constituyen una entidad y por lo tanto no deben de dividirse. Por eso los matrimonios, hermanos, son para toda la vida. El matrimonio no es para probar, porque caemos en una necedad. El matrimonio no es para decir estoy a gusto o no estoy a gusto, porque para eso es el noviazgo. En el noviazgo, hermanos, viene el conocimiento de la persona con la que usted piensa contraer matrimonio. Y si hay compatibilidad de fe y compatibilidad de carácter, ese matrimonio, si empieza bien, va a seguir bien. Sobre todo, deben de tener compatibilidad en la fe. Deben amar a Dios. Por lo tanto, hermanos, Dios reprueba la unión entre dos personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el hombre y la mujer van a ser una sola carne. Ese fue el propósito de Dios para el hombre y la mujer, el matrimonio y la unidad. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11 nos da una promesa. Todo aquel que haya caído en algún tipo de prácticas como las que hemos mencionado, que ofenden a Dios, hermanos, todavía tienen una oportunidad para recomponer su camino. Dios es misericordioso y Dios es amoroso. Dios, hermanos, se compadece por aquel que ha pecado, pero también le da la promesa, hermanos, de volver a retomar los caminos de Dios y perdonarlo. Y eso es lo hermoso del Evangelio. O sea, que Dios no hace acepción de personas. Por mucho que usted haya pecado o por mucho que usted haya ofendido a Dios en su propio cuerpo o con su vida que ha tenido de desenfreno, de pasión y de toda clase de ofensas delante de Dios, hermanos, Dios nos da la oportunidad porque Él nos ama. Así tal como es usted, hermanos, lleno de pecados, de improperios, de maldad, de lo que sea. Si usted recapacita y confiesa a Jesús como su Señor y Salvador y pone de su parte para recomponer su vida, el Señor, hermano, nos espera con los brazos abiertos. Y quisiéramos terminar esta reflexión, hermanos, con esta promesa que se encuentra aquí en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos, que éramos pecadores, necios, arrogantes y toda forma de maldad. Pero la Escritura sigue diciendo, mas ya habéis sido lavados, ya confesé a Cristo, ya lo acepté, ya habéis sido santificados al conocer a Cristo, al aceptarlo, al hacer un voto de fe por medio del bautismo, hermanos, yo estoy apartado para Dios. Por eso dice la Escritura, allá habéis sido santificados, porque ya dejé la mala vida y ahora estoy buscando los nuevos caminos, porque me he arrepentido, porque he abandonado el pecado, porque lo he confesado y porque lo he reconocido. Ya habéis sido justificados, en la misma palabra lo está diciendo. Cristo ya nos justificó por nuestras faltas. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es creer por fe que nuestra vida pasada, Cristo ya la perdonó porque la hemos confesado, porque nos hemos arrepentido y porque hemos abandonado la falta. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y aquí menciona el Espíritu Santo, menciona a nuestro Dios Padre y menciona a nuestro Señor Jesucristo. Las tres personalidades de la deidad, las cuales nos dan esta promesa.
Nuestra oración, hermanos, como siempre, está para que lo que hemos leído, el Señor haya hablado en nuestro corazón y su semilla se haya sembrado para que cada uno de nosotros, hermanos, hagamos cambios en nuestra vida. Amén. Todos tenemos áreas que mejorar y todos tenemos la promesa de Dios que podemos ser justificados, que podemos ser lavados, que podemos ser apartados para Él siempre y cuando nosotros confesemos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Dios nos ha hablado, queridos hermanos, a través de su santa palabra. Esa palabra no la rechaces. Todos somos pecadores. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Cada uno de nosotros, hermanos, en distintas áreas, hemos ofendido a Dios, pero al conocer su luz y al ver la grandeza y el amor de Dios, nuestro corazón se conmueve cuando Dios nos perdona de nuestras faltas. Acércate confiadamente a su trono de misericordia. Dios no te va a juzgar como la humanidad te juzga. Dios ve el corazón y ve las intenciones que hay en él. Acércate y si en algún aspecto Dios te ha hablado en este tema, no rechaces su voz. Es tiempo, hermanos, de reconciliación. Es tiempo, hermanos, de que Dios te haga libre de cualquier atadura que tengamos. Él está aquí. Y Él promete, hermanos, dar vida y vida en abundancia y dar la libertad. Hacernos libres, hermanos, de toda falta y de todo pecado. Pidamos que como padres, hermanos, no consintamos, no estemos permitiendo con nuestros hijos, con nuestros nietos, cosas que ofenden a Dios. Cuidemos las amistades, cuidamos con las personas que se unen y más, hermano, por medio de los medios sociales, por lo que ven, por lo que están escuchando. Pidamos sabiduría a Dios y que Dios dé gracia en este tiempo de oración. Vamos a hacer la oración en este momento. Padre amado, humildemente ante tu presencia nos acercamos al trono de la misericordia, reconociendo que nos has hablado, reconociendo que hemos oído tu voz. Te rogamos ante todo, Señor, que perdones el pecado que hay en nosotros y que des gracias, Señor, en la convicción. Por favor, Espíritu Santo, rogamos que toques el corazón de todos y que podamos ser fieles a tus principios. Danos la gracia y danos el poder para vencer toda debilidad. Presento al Padre y a la Madre, presento los hogares y las familias y te suplico, Señor, que bendigas el matrimonio, que bendigas la familia. Danos la luz y la claridad de mente para saber dar un consejo, saber dar la palabra precisa. Ayúdanos, Padre. Pedimos humildemente, Señor, que tú edifiques familias, que tú edifiques el hogar, y que si ese pecado te ha ofendido, perdona, Señor mío, y da gracias, Señor, en este arrepentimiento sincero. Bendice el hogar y la familia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por el hogar y la familia. Que Dios bendiga nuestro matrimonio y bendiga a nuestros hijos y nietos. Amén.